Ahí en el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 4. Decía así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que añada, si es posible, también bendición a la exposición, que parte desde un corazón siempre interesado por el bien de los demás, no contra nadie en absoluto. Sé que el texto es un poco duro, un poco difícil, que da pie a nuestro tema de hoy. ¿Amigos de Dios o amigos del mundo? He aquí la cuestión, diría Shakespeare. ¿Amigo de Dios o amigo del mundo? Quizás alguien considere que estos textos que hemos leído no son aplicables en nuestros tiempos, ¿verdad? Donde la amistad ya no es considerada un lujo al alcance de muy pocas personas, porque estamos viviendo en una sociedad bastante aislada y las infidelidades, las traiciones, el amor propio y el sálvese quien pueda está a la orden del día. Pero lo que tenemos delante es palabra de Dios. Y aunque pasen cielos y aunque pase la tierra, su palabra permanecerá para siempre con o nuestro acuerdo. Estemos o no estemos de acuerdo con él, la palabra permanece. Y os digo que quien examine de cerca esta palabra con seriedad y con compromiso, siempre va a ver el dedo de Dios escribiendo en la pared del tiempo. Para él no pasa. La carta del apóstol Santiago está dirigida a creyentes, por cierto. Parece duro, pero es así. El versículo 5, que no he leído, nos saca de la duda. Seguía diciendo el apóstol: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Y anteriormente le llama hermanos míos. De manera que se está dirigiendo a un grupo de creyentes dispersos por muchos lugares. Es una carta universal, cuyo testimonio había llegado a oídos de este siervo y que con celo ahora pretende hacer volver a los descarriados. Es verdad que Santiago emplea un lenguaje duro. A veces emplea un lenguaje duro. Más adelante tiene que decir en esta dicotomía: por una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce, agua amarga. No puede, por la misma fuente no, por el mismo caño no puede salir dos tipos de aguas distintas. Nos lleva siempre a decidir o a un lado o a otro, sin cuestionar de momento nuestra fe, ¿vale? No estamos cuestionando la fe de nadie, simplemente el testimonio de aquellos que decimos ser cristianos. Pero este lenguaje duro no es propio tan en exclusiva de Santiago. También lo hicieron los profetas, los que vivieron antes del exilio a Babilonia como los que vinieron después. Emplearon siempre un lenguaje duro porque el fin era hacer volver al pueblo de sus malos caminos. Esa es la intención siempre, recomponer nuestro andar en la vida, si es que nos estamos separando poco a poco, a veces, en ocasiones, de la senda correcta. Santiago, viendo la conducta de algunos o de muchos, aparece aquí palabras muy serias: guerras, conflictos o pleitos, pasiones o
también, como dice el griego, deleite sensual, es decir, el deseo de nuestros sentimientos por encima de todo, que nos lleva a la codicia o poner el corazón en ciertas cosas. Dice, a través de eso, una vez que eso se está aposentando en vuestro corazón, dice, matáis, quizás no de forma literal, quitarle la vida literalmente, sino, como a veces trata la palabra homicidio, matar de palabra a un hermano, a una iglesia, etcétera, a los demás. Envidiáis, disputáis o peleáis y hacéis guerra, y a ellos les llama adúlteros. La palabra o almas no aparece en el original, está puesto para darnos a entender que se está refiriendo a personas, y les llama a esas personas, a esos creyentes, adúlteros, porque hay una traición, hay un engaño, hay una motivación que no sale del espíritu, que está aposentada en las cosas del mundo y está llevando a muchos creyentes en ese momento a caminos erróneos que le hacen tropezar y estar convertidos en opositores a Dios, no luchando a favor de Dios. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Cuando uno se va hacia la derecha, está contra el que queda a la izquierda. Por tanto, dice, el que quiera ser amigo del mundo, la palabra aquí del griego es cosmos, en otros lugares aparecerá aión, como siglo. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema que brota de manera natural desde que el hombre cayó en el pecado, cuyo Dios, el Dios de este mundo, es Satanás, y está al mando de un equipo de gobernantes espirituales, tal como el apóstol Juan testifica en su evangelio, o el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, o también en Efesios capítulo 6. El apóstol se refería a él, apóstol Pablo, como enemigo declarado y vencido. Decía, el mundo me ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Tenemos el llamado a no tomar su forma. Escribiendo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis, no os adaptéis, no toméis la apariencia, no toméis el esquema de este mundo. No os parezcáis para nada a cómo actúa este mundo. A no tomar su forma, aquella que es común al resto de los mortales que están sin Dios y sin esperanza. Y Juan insiste en su primera carta, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Otra vez aparece la palabra cosmos. Si alguno ama al mundo, dice, veis lo mismo que Santiago, el amor del Padre no está en él. Ciertamente Jesús, cuando se dirige al Padre en oración antes de la cruz, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice, no ruego por el mundo, ruego por estos. El mundo es algo aparte, es oposición a Dios, pero lo es por algo natural, es de forma natural, surge de sí mismo. No puede hacer otra cosa. Ahora, Jesús decía, no sois del mundo. Estáis en el mundo, estáis en la tierra, formáis parte de la creación, pero vuestro corazón no corresponde a este mundo. Así pues, tenemos que entender cómo mostramos nuestra amistad, si la mostramos hacia Dios o si la mostramos hacia el mundo. La amistad se muestra en el amor que se expresa a lo que amamos, al objeto que es amado por nosotros. Por tanto, el amor al mundo y a las cosas del mundo está determinado por, en primer lugar, el sitio que ocupa en nuestra lista de prioridades. En segundo lugar, por el tiempo y el esfuerzo que le dedicamos. En tercer lugar, por el grado de sacrificio que estamos dispuestos a realizar por el objeto amado.
Ahí se muestra. Es evidente, resulta una paradoja como aquel, no sé si la anécdota la he contado ya una vez o 22, ya la memoria, en muchos momentos me hago repetir como un abuelito. Aquel novio que escribía a la novia, antiguamente se escribía, porque el transporte no estaba a la orden del día y costaba mucho llegar, o tenía que esperar 2 o 3 días, 4 días o el fin de semana para viajar a otros lugares. Aquel novio le decía a su novia en la carta que para él ella era lo más grande que había creado Dios, que por ella moría, que por ella se bebería el agua del océano y por ella iría nadando hasta América si hiciera falta, cruzando el Atlántico. Claro, muy bonita la carta, y al final había una postdata que decía: si este fin de semana, si no llueve, iré a verte. Mucho amor expresado a través de un párrafo largo, pero luego al final la lluvia le podría importunar y posiblemente no estuviese el tiempo para ir a visitar a la que tanto amaba. Bueno, ¿dónde se correspondía el amor con las palabras? No había. Sin embargo, observamos, y eso es fácil de identificar, cómo en muchas ocasiones algo que nos apetece toma el primer lugar y hace que depositemos en él, en esto que queremos, todo nuestro anhelo y nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Por ejemplo, cuando sale el último modelo de móvil, sobre todo de iPad, ¿cuánto tiempo se llevan esperando en la cola? Días, incluso noches, para conseguir alcanzar los primeros, ese nuevo modelo de teléfono o de tablet, que según la publicidad va a ser una revolución en su vida. O aquellos que anhelan encontrar asiento para escuchar a su artista preferido en el concierto que va a dar en la ciudad, y se llevan tiendas de campañas y sillas y neveras y se sientan a la puerta del auditorio para conseguir entrada, o el que quiere ver la final de su equipo de fútbol preferido y hace exactamente lo mismo para conseguir una entrada, y no importa si tiene que ir a la reventa y comprarlo 2 o 3 veces más cara de lo que cuesta realmente. ¿Por qué? Pues porque le interesa, porque le gusta, porque es su pasión, porque pone todo su esfuerzo en conseguir aquello que le hace feliz. ¿Es Dios el primero en nuestra vida? Decimos sí. ¿Cuánto tiempo empleamos para Él? Nos hace dudar. ¿Le complacemos en sus demandas? Ciertamente nos cuesta trabajo. Somos muy desobedientes por regla general. Y acostumbramos a pensar en los demás, que quizás nos comparemos con ellos y pensemos, bueno, posiblemente otros sean peores que yo. No es para tanto. Sin embargo, cuando te enfrentas con el Mesías, con el Maestro, cara a cara, no hay nadie a tu alrededor a quien puedas culpar, ni a quien puedas compararte. Sencillamente te pasará lo mismo que le pasó al apóstol Pedro con Jesús. Cuando le preguntó, ¿me amas?, él dijo, claro que te amo. Y así durante 2 o 3 veces dijo lo mismo. ¿Pero me aman más que estos? Claro, Señor, tú sabes que te amo. Pero la cuestión es, ¿y este qué? ¿A mí todas las preguntas o qué? ¿Vas a poner en evidencia delante de los demás? 3 veces me has dicho si te amo. Y yo contesto siempre lo mismo. Claro que te amo, Señor. Vale, y Jesús le responde, deja a Él. Déjalo a Él. Estoy hablando contigo. Es algo personal. ¿Qué a Él? Sígueme tú. La cuestión es esta. Seguimos a Jesús de cerca para encontrar una amistad con Él que debe ser recíproca, porque Cristo, es cierto, es nuestro amigo, o puede. La amistad con Cristo está reñida con la amistad de este mundo. Son incompatibles y no pueden casar entre sí. Yo creo que no podemos estar dentro y cerca al mismo tiempo, dentro y fuera al mismo tiempo, o cerca y lejos del mismo punto. O estamos lejos o estamos cerca, o estamos dentro o estamos fuera.
Ahora, es verdad que muchos cristianos pretendemos vivir siendo amigos de Cristo, pero no estamos dispuestos a renunciar a la amistad con el mundo. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. No hay término medio. Jesús lo quiere todo o no quiere nada. Esa es la realidad. Luego que la alcancemos nosotros es otra cuestión, pero es nuestra obligación. El que no está conmigo está contra mí, decía. Y el que no recoge conmigo, fijaos bien, desparrama. Es decir, nuestra inactividad en pos de Cristo, no significa que estamos a favor de Él, sino que al contrario, estamos estorbando. ¿Esto por qué? Básicamente por nuestro testimonio. Para el Señor no hay término medio. La amistad con Él es incondicional, es única en su género. La amistad de Cristo no puede ser compartida con la amistad del mundo, ni puede estar al nivel de las demás amistades, por muy buenas que éstas sean, ¿no? Ahí tenemos el pensamiento de alguien que escribió ya en el siglo XVII, Juan Carlos Reilly, quien decía: nunca tengas una amistad con alguien que no tenga una amistad con Dios, que no tiene una amistad con Dios. No sé si estaba en lo cierto o no, no sé si este hombre estaba dentro del grupo de puritanos, pero ya quisiéramos nosotros ser puritanos de verdad, en el sentido de andar puro, conforme a la palabra, en obediencia a Dios. Entre Cristo y Satanás jamás podrá haber afinidad. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 6, ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y Belial? Belial es otro nombre dado a Satanás, es el mismo elemento. Antón Lavey, un satanista del siglo pasado, calificaba a Belial como un demonio experto, muy útil, muy listo, y lo relacionaba con la independencia, con la autosuficiencia y con la realización personal. Es el egoísmo propio, ¿no? El egocentrismo. Es una forma de llamar al diablo, ¿no? Hay condiciones para tener una amistad con Cristo. Repito, no es la relación salvador-pecador, hablo de la relación amigos. Jesús condiciona su amistad con los creyentes a través de la obediencia y del conocimiento. El texto de Juan capítulo 15 recoge las palabras de Jesús a sus discípulos diciendo: vosotros sois mis amigos si, hay condiciones, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, aunque lo eran, no les va a llamar de esa manera, porque el siervo, el esclavo, no sabe lo que hace su señor, su amo. Pero os he llamado amigos, ¿por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. He cubierto vuestra vida del conocimiento de aquel que me envió. Os he acercado a mí en una intimidad que no he tenido con nadie, ni tendré con nadie, excepto con mi Padre. Una intimidad que hace que os pueda revelar aquellas cosas que el Padre me ha dado para vosotros. Puedo contaros cosas suyas. Vamos por parte. ¿Por qué la obediencia? La obediencia es el resultado de la fidelidad, el reconocimiento y la entrega al Señor. El siervo no puede cuestionar a su amo. Tampoco puede echar en saco roto sus palabras. Nuestro Maestro, que es Cristo Jesús, ejerce su dominio cuando enseña, mientras que el discípulo oye con atención y practica lo aprendido, practica aquello que oye de su Maestro. Claro, ¿qué ocurre? Que a veces nos parecemos mucho a Saúl y escogemos lo que nos viene bien, lo que nos viene en gana, quizás lo que el Señor ha despreciado ya de antemano, en lo mejor del anatema.
Él fue a la batalla y el Señor ya le había dicho que todo lo que sacara de aquella batalla contra el enemigo de Israel lo considerara maldito. No querían absolutamente nada, no tomaran absolutamente nada. Ni oro, ni plata, ni hierro, ni aceros, ni bronces, ni animales, ni nada. Todo maldito. E incluso aquel hombre que se enfrentaba a Dios era también maldito. Y la intención de Dios fue decirle al rey Saúl, él también debe morir. Sin embargo, Saúl dijo, pues él no va a morir. Me interesa tenerlo como vasallo. Me interesa sujetarlo a mi poder para usarlo en aquellas cosas que me pueda convenir. Para ampliar los negocios del reino, para hacer alianzas de Estado, de defensa, etcétera, etcétera. Ni tampoco consideraré maldito lo mejor de su ganado, porque ahí hay vacas y hay ovejas, hay animales muy bien formados, han engordado, tienen una calidad de carne excelente y yo voy a aprovechar para ofrecerle a Dios un sacrificio como nunca se ha hecho antes. Y cuando llega Samuel le dice, ¿qué has hecho? Has actuado locamente. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué te dijo el Señor? Todo es anatema, todo es maldito. Pero él dijo, Señor, ¿te vas a quejar? He querido ofrecerte un sacrificio. ¿Cómo me desprecias de esa manera? Y Samuel le dijo de parte de Dios lo que vemos ahí. El obedecer es mejor que un sacrificio. A Dios no le interesan los sacrificios. Todo lo que hay en este planeta y fuera de él es suyo. Él puso a los animales, él puso las plantas, los árboles, creó los ríos, los océanos. Todo es suyo, no tiene necesidad de tomar nada. Y si coge algo, lo coge porque él es el dueño. ¿Quién eres tú para desobedecer lo que el Señor ha dicho? ¿Tú quieres complacer a Dios a través de un sacrificio? No puedes. Tienes que obedecerle. Tu misión era obedecerle. Seguir a Jesús significa sujetarse a Él, por lo cual hay muchos cristianos y pocos discípulos que deseen seguirle. Es verdad que Jesús tenía muchos admiradores. ¿Y sabéis cómo le llamaban esos admiradores? Le llamaban Señor. Y Él les decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Como aceptando su señorío. Y después dice, y no hacéis lo que yo os mando. Es inútil. Estáis mintiendo. Con vuestros labios y con vuestros hechos estáis mintiendo. Porque la consecuencia de considerarme Señor es que obedezcáis a aquellas cosas que yo os mando, a aquellas cosas que yo os digo, que todo lo que os enseño lo pongáis en práctica. Este mensaje es actual para nosotros. Exactamente lo mismo, porque el Señor es el mismo y su palabra no ha cambiado. Hemos de reconsiderar nuestras sendas también. Todos los días, lo hablo por mí el primero. Tengo mucho que aprender y todavía aún tengo mucho más que obedecer. Así que Él les tuvo que mostrar que no es bueno decir Señor, Señor, si no hay en nuestro corazón una sujeción, una obediencia a lo que Él dice. Y a continuación les muestra a qué somos semejantes cuando oímos y no hacemos. Pues cuando oís y no hacéis aquello que yo os digo, sois semejantes a aquel hombre que imprudentemente construyó su casa sobre la arena. Era muy bonita, era extraordinaria, era muy visible a todo el mundo. Todo el mundo se admiraba de aquella casa. Pero cuando llega el viento, cuando llega la lluvia, cuando llega la tempestad, el agua da contra aquella casa y cae. Y el hombre que la construyó queda en ruina.
Es decir, no nos sirve para nada. Una vida religiosa sin hechos, sin testimonios que avalen lo que sabemos por boca de Dios, no sirve para nada. Sin embargo, si hacéis lo que yo os digo, consideraré mucho más inteligente y prudente que aquel otro, porque seréis como aquel que construyó su casa sobre la roca. Quizás no era tan bonita, quizás no era tan grande, tan espaciosa, quizás no era tan lujosa, pero cuando llegaron los vientos, las tempestades, las tormentas, esa casa resistió. Y aquel hombre no quedó en ruina, sino que también se sintió agradecido por haber aplicado a una construcción la inteligencia. El conocimiento de Cristo de cualquier otro, pero especialmente de Cristo, indica interés. Y le vamos apreciando a medida que ese conocimiento va creciendo. ¿Por qué llama Jesús amigo a sus discípulos si son siervos? Bueno, nunca dejaremos de ser siervos. Por cierto, si alguien entiende que por el hecho de haber sido llamados hijos ya no somos siervos, estamos en un error. Siempre seremos siervos y Él siempre será Señor. Estos papeles no van a cambiar. Quiere decir que nosotros siempre tendremos que considerar, aún en el cielo, en un lugar sin pecado, sin muerte, sin dolor, hemos de considerar que fuimos comprados con la sangre del precio que Dios impuso en el rescate. Siempre seremos considerados como rescatados a base de un precio, comprados con la sangre de Cristo. Por tanto, siempre perteneceremos a Dios, siempre seremos sus siervos y le serviremos por la eternidad. Pues Jesús llama amigo a sus discípulos porque Él les comunica las palabras del Padre, les hace partícipe de muchos secretos, les hace partícipe de los planes de futuro, les hace partícipe de sus promesas, de sus visiones, de su carácter, les hace partícipes de su gracia. Como decía el apóstol, gracia como la del unigénito del Padre, alguien que vino del cielo y vivió entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Esa es la gracia de Dios. Ahora, fijaos un ejemplo. Observa a Abraham de esta manera cuando Dios dice, o se dice a sí mismo en compañía de aquellos otros ángeles, camino de Sodoma y Gomorra, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Me quedaré en silencio y no le voy a comunicar los planes que tengo de aquí a un rato cuando lleguemos a estas ciudades malditas que están pecando, que me están afrentando? Y le puso al día. Pero bueno, ¿quién era Abraham? Abraham fue amigo de Dios. El rey Josafat en Israel, mejor dicho, en Judá, para no confundir con el reino del norte, decía estas palabras a Dios: ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y lo diste para siempre a la descendencia, fíjate, de tu amigo Abraham? Abraham fue llamado amigo de Dios. También Santiago dice en esta carta que estamos tomando, escribió lo siguiente: y Abraham creyó a Dios. ¿Veis? Aquí está el resultado de haber oído de parte de Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia lo que creyó, pero dice algo más: y fue llamado amigo de Dios.
Pero bueno, esto lo puede decir Santiago en el capítulo 2, versículo 23 de su carta, o lo puede decir el rey Josafat en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Bueno, dice uno, lo han dicho hombres, aunque hablaran guiados por el Espíritu Santo, pero es que encontramos otro texto que procede del mismo Dios. Hablándole al profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8, le dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. ¿Cuánto podemos presumir de tener amigos importantes, eh? Un enchufe en el ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, qué bueno, ¿eh? Trabajo para siempre, sueldo asegurado, amigos. ¿Cuánta gente se hace foto cuando llega un personaje público de la política, por ejemplo, o del deporte, y se hace una foto con él a la entrada de un hotel? Futbolista, por ejemplo. Se concentra para el partido, ahí está, el otro con su selfie, va, y se hace un... Ahí está. Se ha hecho una foto con su futbolista. Y después puede enseñarlo dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, un año, y dice, aquí está. Aquí tengo a Fernando del Sevilla, mira, mi amigo. Y presumimos de amigo sin ser amigo. Se hablaba aquel del pequeño Nicolás, ¿recordáis todavía este elemento que anda por ahí suelto? Se hacía fotos con el rey, aprovechando que el rey llegaba y tal, y lo mostraba después a empresarios para que le dieran dinero o posiciones altas, partidos políticos para ser influyente allá, y presumir de amigo sin ser amigo. Pero ser amigo de Dios parece poco apetecible para los creyentes. A mí me gustaría ser amigo de Dios. Pero yo no lo puedo decir, porque es que no lo soy. Yo a veces me considero que no hago lo que debo hacer. Que me pasa lo que a Pablo. Que lo que no quiero hacer, eso hago. Y no quiero llamarme a engaño. A veces no entiendo que yo pueda ser amigo de Dios. Me falta mucho. Me falta ejecutar sus órdenes cada día, obedecer sin titubear, plantearme una vida santa, sin peros, sin excusa. Sería un honor ser amigo de Dios. Sería un honor que Él me llamara amigo. Sería un honor para todos que el Señor nos llamara amigos, amigos suyos. Pero Jesús decía, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Hay interés por conocer a Jesús más de lo que le conocemos? Muchos decimos que sí, pero apenas dejamos tiempo para leer y meditar. Se nos pasan las semanas sin tomar la Biblia. Agachemos la cabeza. Estamos inmersos quizás en cosas más importantes o nos aburrimos enseguida y nos quedamos esperando a que Dios nos traduzca el texto sin molestarnos en examinarlo o si ni siquiera pedir su ayuda. Y todo lo irónico, porque esto es irónico, que resulta que la vida eterna es el conocimiento de Dios. Cuando Cristo ora al Padre en Juan 17, versículo 3, Él le dice al Padre, y esta es la vida eterna, esta, 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocimiento de Dios, acercamiento a Dios, comunión con Dios, relación íntima con Dios. Esto es la vida eterna. ¿Qué esperamos? Que nos den juguetes cuando lleguemos allá, que empecemos a buscarnos unos a otros por medio de nubes blancas, corriendo por aquí y por allá, haciendo el tonto, perdiendo el tiempo o perdiendo la eternidad porque estaremos fuera del tiempo. Es conocer a Dios. Y si alguien cree que ya conoce a Dios, está equivocado, porque el único que conoce a Dios realmente de verdad es Él. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Y como se conocen entre ellos, nunca llegaremos a conocerlo nosotros. Así que tenemos trabajo por delante. Mucho trabajo. Hay cristianos que se sienten bien con lo que son o creen ser. Hay cristianos que se sienten bien con lo que saben o creen saber.
Y hay cristianos que se sienten bien con lo que tienen o creen que tienen. Cristianos que amamos a Jesús de labio y nos lo pasamos bien cantando un día a la semana. Y con eso ya hemos cubierto todo nuestro servicio. Hay cristianos que decimos amar a Dios, pero no le conocemos. ¿Se puede ser amigo de Jesús en estas condiciones? Bueno, otra vez las palabras de Cristo martillean la cabeza. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y aquí está poniendo las cosas muy altas. Es decir, yo no sé si tenemos amores más altos que estos, ¿no? Al que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Fíjate hasta qué punto está poniendo Cristo el listón. Eso son palabras para hoy. O si a alguien no le interesa, que arranque esa página y deje de leerla ya no le estorbará más en la vida. Pero eso es así. Él no quiere andar a medias. El que ama a otra cosa más que a mí no es digno de mí. A lo que sea, cuidado. Aquí ha mencionado a personas porque es lo máximo. Después de Dios están las personas humanas. Padre, madre, hijo, hija. Hermano, hermana. Pero ¿y las cosas que hay alrededor? Hablemos de esa. Hablemos sobre la amistad con el mundo. Teniendo presente que la base de la amistad se construye sobre los pilares del amor, de la lealtad y de la fidelidad, con todo lo que ello incluye, el vínculo con aquellos que no son creyentes, entiendo, no debería ser considerado como una verdadera amistad en el sentido estricto de la palabra. Por favor, no os escandalicéis. No quiero decir que estéis viviendo en pecado, ni muchísimo menos, o que estemos viviendo en pecado, ¿no? Para nada. Pero si tenemos en cuenta los requisitos de la amistad, el amor, la lealtad y la fidelidad, la verdadera amistad, no el compañerismo con gente del colegio, del trabajo, con vecinos y cosas por el estilo, ¿no? Me refiero a la verdadera amistad, basándonos en la amistad que Cristo mantiene con nosotros siempre que cumplamos las condiciones que Él ha puesto en su palabra. Y si alguien ya tiene amigos de esa calidad, de esa forma, pues que lo ames con la verdad de Cristo y que les presente sin presiones y sin condiciones el Evangelio de la gracia de Dios para salvación. Y que no ceda al mal, que es fácil, muy fácil ceder al mal. Hay cristianos, es verdad, lo digo por experiencia. Son muchos años ya vividos como creyentes. Y en la gracia de Dios, trabajando también en la iglesia como anciano, pastor, obispo, como os dé la gana llamar. He visto muchas veces esto, ¿no? Hay cristianos que prefieren tener amigos incrédulos, no creyentes, antes que a los creyentes, porque ahí se sienten más liberados, más cómodos. Porque, claro, los otros son santitos, ¿no? Se le llaman también, santitos. Los otros son muy estrictos. No toleran que yo me desvíe. Están siempre quizás ayudando o queriéndome ayudar. Pero me acusan en ocasiones, ¿no? Descubren que llevo una doble vida. Y me amonestan. Bueno, al final entenderán que posiblemente lo hará con buenas intenciones. Porque es el apóstol Juan que dice que el que libre a su hermano de caer en el pecado le está librando realmente de la muerte, de la extinción, de su espiritualidad, de su cercanía con Dios. Es bueno ayudar a los hermanos que se desvían, es necesario, aunque nos sintamos rechazados. Así que la compañía con los santos, la compañía con los creyentes la dejamos para momentos muy puntuales, como puede ser un retiro, donde nos lo pasamos muy bien, un campamento, etcétera, etcétera. O, si ya me estorba mucho la cosa, abandono la iglesia local y me voy a otro sitio donde no me conozcan para vivir un poco más cómodo mi testimonio. No sé si cristiano o no cristiano, pero mi testimonio. Bueno, yo ruego a Dios en su misericordia que haga volver a todos los que siendo suyos se han descarriado de la senda. Lo digo desde la impotencia
desde mi propia persona, desde mi propia familia, quiera el Señor tener misericordia de aquellos que se desviaron de la senda. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 6, otra vez. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ahí se ve una bola roja en medio de muchas bolas amarillas. ¿Qué tienen en común? ¿Qué cosas tiene en común un creyente en Cristo y un no creyente? No busquemos qué cosas tenemos en común, porque no es una pregunta retórica. Lo que el apóstol está diciendo es que no tenemos nada en común. Repito, esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, quien hablaba por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos en común con un incrédulo? ¿No nos sentimos a veces como extraños cuando cultivamos una amistad que parece que todo es inocencia, es agradable, va por ruedas que andan bien y que desarrollamos sin ningún impedimento? Hay profundas grietas, es cierto. ¿Se pueden vencer? Es posible. Por eso decía de una amistad pura, pero que no ceda ante aquello que consideramos que no es bueno. Por ejemplo, el concepto del futuro que tiene un creyente y un no creyente son totalmente dispares. El uso del tiempo, las vivencias de cada día son distintas. El concepto de la filosofía, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo en el existencialismo? El vivir para morir y punto pelota, aquí se acabó todo. ¿Qué pensamos sobre el materialismo? El hecho de vivir para obtener cosas. ¿Estamos de acuerdo en el hedonismo, en el placer diario, en este desarrollado comamos y bebamos que mañana moriremos? El hedonismo significa vivir para el placer, para darnos todos los gustos posibles. Y como diría aquel, que me quiten lo bailado. ¿Qué pensamos sobre el consumismo? ¿Es un dios? En este mundo el consumismo es un dios. Que pregunten a Amazon. El consumismo es un dios. Estamos metidos en un lazo, la sociedad, hablo en general, en un lazo de consumir. Ha habido una época, ahora ya estamos volviendo, estamos regresando, según dicen los dirigentes políticos o intentan hacer volver, al reciclado de las cosas, pero antes era todo tirar por tirar. Se estropeó el televisor, llevamos 2 años con él, se estropeó el televisor, tíralo. Además están fabricados para que duren poco, tíralo, cómprate otro, vale más barato. Los sofás, el tapicero que va por la calle con el megáfono en el coche, ha tenido una época en que ha pasado hambre, porque nadie quería reciclar sillones ni sofás. Todo era en la calle, las calles estaban llenas de muebles de todo tipo, porque IKEA los vende baratos, no merece la pena arreglarlo. Llevarlo a un carpintero cuesta mucho más que comprar un mueble nuevo. Y así hemos andado por mucho tiempo. Ahora se están dando cuenta de que esto no es bueno, que ya no cabe más basura en este mundo. Y ya buscan reciclar. Esta mañana creo que leía la noticia en Alemania, creo que dan 70 euros a aquel que no tira el móvil, sino que lo arregla, o la tablet o el ordenador. Le dan 70 euros ya de momento. En Alemania. No quieren más basura. Bueno, y respecto a la ética, esto es más serio todavía. ¿Qué pasa con la honradez profesional? ¿Todos pensamos lo mismo en cuanto a nuestro trabajo? ¿Estamos de acuerdo con hacer trampa, con faltar el respeto, con robarle tiempo al empresario? ¿Estamos todos de acuerdo en engañar al trabajador, pagarle menos de lo que le corresponde? ¿Abusar de él, haciéndole echar horas sin cobrarlas? Todos estamos de acuerdo. Yo conozco casos en que el creyente ha tenido que romper la baraja. No podía seguir moralmente con un incrédulo en un negocio. Engaños a Hacienda. Sin responsabilidad. Con el compromiso
la fidelidad, la integridad, la educación, la formación, el ocio. ¿Estamos todos de acuerdo, creyentes y no creyentes? Si es que no estamos ni de acuerdo los creyentes entre nosotros mismos, aun teniendo a Cristo, no estamos de acuerdo. Y sobre la moralidad, ¿qué me decís? ¿Estamos de acuerdo igual que un incrédulo acerca de la mentira? Qué fácil es mentir hoy. Todo el mundo mentimos. Aun exagerando ya estamos mintiendo. Te he llamado 1000 veces, no me has hecho caso. Eso exagera porque quiero darme más importancia de la que realmente tiene. Te he llamado una vez, como mucho 2. Pero quiero darme importancia delante de ti y te digo, te he llamado 1000 veces, aún así. Pero bueno, ellos decían, son mentiras piadosas. No, son mentiras. Lo que pasa es que somos exagerados los andaluces y nos excusamos. No, es que yo soy exagerado por naturaleza. Pero en cuanto a las mentiras, ¿estamos de acuerdo? La sexualidad, ¿estamos de acuerdo con los incrédulos? La pornografía, ¿estamos de acuerdo con los incrédulos? En el matrimonio, ya no se cree en el matrimonio. La mayoría de la gente ya no cree en el matrimonio. Además te lo dicen así, sin ninguna vergüenza, te lo dicen sin tapujos. No, además es natural, no tienen por qué esconderse. Yo no creo en el matrimonio. Prefiero juntarme con alguien y punto pelota. No quiero más compromiso. Cuando no nos vaya bien, cada uno por su lado y se acabó. ¿Estamos de acuerdo con el tema del aborto? ¿Todos? ¿Pensamos lo mismo? Respecto a la música, respecto al cine, respecto al juego, a la ludopatía, a las drogas, ¿estamos todos de acuerdo? Me parece que no, ¿verdad? Es difícil convivir con un incrédulo en un aspecto de amistad, que no es el simple conocimiento de la persona, ¿no? Que no es el compañero con el que cruzamos todos los días. Hablo de amistad, amistad. Amistad que me obliga a ser fiel con él, a ser leal con él, a amarle. Teniendo esto presente, quiero ir deprisa. Es casi imposible conservar como amigo a un incrédulo porque la amistad exige fidelidad a Dios. ¿Seremos leales a Dios o desistiremos de esa fidelidad? Bueno, si persistimos en eso vamos a crear un yugo desigual, apunta el apóstol Pablo. Un yugo que va a costar trabajo mantener y que con el tiempo se va a deshacer y nos va a partir el corazón. Bueno, la Biblia ordena eso. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Ninguna. ¿Qué comunión o compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Otras 2 preguntas retóricas. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo es un infiel, es decir, alguien que no tiene fe en lo mismo que yo creo. Yo creo en Cristo y el incrédulo no cree en Cristo. Esa es la diferencia, no es un insulto, es una realidad. Se le llama infiel y parece que la palabra infiel ya tiene unas connotaciones. No, el infiel es el no fiel, el que no tiene fe. Es decir, el incrédulo es de carácter espiritual opuesto al creyente. Y esto afecta a todas las áreas de la vida, sobre todo en las que somos más vulnerables los creyentes. Por un lado, la vida sociolaboral y por otro lado, la vida amorosa. Respecto a lo sociolaboral, apenas ponemos pega a las malas prácticas, a la mentira, al fraude, a la codicia, y terminamos cediendo, a menos que Dios nos ilumine mucho y nos dé la valentía suficiente para romper el vínculo, terminamos cediendo al que mira el negocio y el dinero por encima de toda ética o moralidad. Experiencias como esas he vivido en la vida, algunas de ellas gravísimas y gracias que tomaron decisiones básicas importantísimas y deshicieron el yugo. Y el Señor les bendijo y los elevó a alturas que no pensaban que podían llegar debido a la bajura que habían conseguido llegar también por causa de su mala cabeza. En el ámbito sentimental ocurre lo mismo. En muchos casos somos tan ciegos como el que vive en tinieblas espirituales y no alcanzamos a ver lo que está delante. Muchos cristianos piensan que todo esto no es importante y juegan con fuego.
Por ejemplo, con respecto a la unión de Israel con otros pueblos, la orden y las advertencias divinas que le siguieron está llena de argumentos. Si leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 7, es curioso porque el Señor decía allí, entonces todavía el pueblo estaba a la entrada, todavía no había llegado a la tierra de Canaán. Y dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, cuando el Señor las haya echado, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirá por completo. Primera, destruirá por completo. No vamos a entrar ahora moral, si esto es moral o inmoral, olvídate ahora. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos, aquí está la consecuencia, si lo haces, ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Y el versículo 6, porque tú eres pueblo santo. ¿Santo para quién? Para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. ¿Advertencia segura? Sí. Cuando entréis a esa tierra que yo os voy a dar, no hagáis pacto con los moradores de aquella tierra. Bueno, no es para nosotros, dicen algunos. Estas circunstancias no tienen nada que ver con la Iglesia. Estamos en el siglo XXI, Juan, te has equivocado de espacio. Este texto de Deuteronomio no tiene nada que ver, porque nosotros vivimos en otra época, tenemos otra mentalidad, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tenemos mucha más seguridad de andar en esta tierra que aquellos hebreos que andaban por el desierto, porque andaban despistados y no sabían lo que hacían. Bueno, tenían al mismo Dios que les advertía. Pero es que cuando llegamos a la segunda carta, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, leyendo en el capítulo 10, les dice que estas cosas sucedieron a los hebreos como ejemplo y fueron escritas como enseñanza ¿para quién? Para los creyentes del siglo I, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, cuidado, creyentes del siglo XXI, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pero el Señor tenía razón. Pasado el tiempo, ¿qué vemos aquí? Bueno, yo no sé ni por dónde voy ya. Pasado el tiempo, los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí, primero habitaron, quiere decir, no los destruyeron cuando llegaron, sino se quedaron a vivir con ellos. Y tomaron para sí a sus mujeres, a sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos. Y, nos dice el texto, por eso lo buscaba, y sirvieron a sus dioses. Ahí lo tenéis, a la derecha al final. Y sirvieron a los Baales, sirvieron a sus dioses. El Señor avisó, no obedecieron, casaron a sus hijos con sus hijas y a sus hijas con sus hijos, se contaminaron de ellos y finalmente no sirvieron al Señor, sino que sirvieron a sus Baales. La amistad con los incrédulos nos puede llevar, suele conducirnos a estrechar lazos, comenzando con un flirteo, luego empieza el noviazgo, finalmente llega el matrimonio, si es que llega, si no llega a una unión sin vínculo matrimonial que nada les compromete. Y siempre hay una excusa, ¿verdad?, para empezar la relación, ¿no?, que suele tener su lugar en la segunda etapa, cuando ya empieza el noviazgo, y es que cuando hablamos con estas personas, que han sido muchas a lo largo del tiempo, pues dice, bueno, es que mi deseo es llevarle al Señor. Eso no me lo creo ni borracho. De esa manera nos engañamos. ¿Actuamos así para con todo el mundo? ¿A que no? Nada más que con la persona que nos interesa.
Y preguntamos, que porque yo lo he preguntado, pero no hay una respuesta. O por lo menos si la que sale, sale negativa. ¿Lo hacemos por amor al Señor? ¿De verdad que te lo crees? ¿Podemos nosotros salvar a alguien, acaso? ¿No es Dios quien salva en su gracia? ¿Acaso escogió Dios este sistema para salvar a la gente? ¿No dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura? El Evangelio de salvación llega a toda criatura. Este sistema es el lógico para salvar a la gente. ¿Qué me estás contando? ¿No es necesario obedecer antes que sacrificar? Yo creo que hemos de ser sinceros desde el principio. Aunque eso no cambie las cosas, porque tenemos un precio que pagar por una amistad. Y si esa es una amistad firme y duradera, la amistad con Dios se va a ir deteriorando, enfriando y finalmente va a quedar apagada. ¿Por qué? Pues porque no se puede servir a dos señores, dijo Jesús. No se puede. Algunos se justifican, bueno, es que en el mundo hay mejores personas que en la iglesia. Bueno, es posible, no voy a poner en duda si tú lo dices, pero desde luego, empezando por ti, estás desobedeciendo. No puedes juzgar a la iglesia, júzgate a ti mismo. Ya has empezado mal, con mal paso. Y si el creyente cede a la tentación de establecer relaciones íntimas con personas no creyentes, tiene un 99% de posibilidades de ser arrastrado definitivamente por el incrédulo. Siempre hay una puerta de seguridad o una puerta de misericordia, mejor dicho, que Dios puede emplear para con sus hijos. Si el otro se convirtiera, bueno, no sería por el buen testimonio del creyente, sino por la gracia de Dios. Y muy pocos pueden contar que las cosas le fueron bien cuando se acercaron, siendo cristianos, convertidos, a personas no convertidas. Allí tenemos el ejemplo negativo de Sansón. Sansón, un juez que conforme a la tradición dijo a sus padres, yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Esa era la costumbre, los padres tenían que ir a buscarle la mujer al hijo. Bueno, Sansón ni la conocía. La había visto, como el que va de compra a un mercadillo y la va a pasar. He visto en Timna a una mujer que me gusta y conseguídmela. Hablar con la familia, tráemela. No sabía de sus gustos, no sabía nada de sus deseos, solo se sentía atraído por ella y quiso poseerla antes que los demás, antes que otro se precipitara y le tomara la delantera. Sus padres le dijeron, bueno, no es bueno esto, toma a esposa de los hijos de Israel. Déjame de rollo. Ahí está, hay mucha más variedad. La selección que se puede hacer fuera de Israel es mucho mayor y mucho mejor, mucho más picante. ¿Dónde va a parar? Rechazó el consejo de sus padres y acá atendió a sus deseos carnales. Cuando Sansón quiso aprender la lección, después de intentarlo otra vez con Dalila, entonces ya fue tarde. Su vida terminó como trágica. Quiero terminar diciendo esto. La unión incluso ha de ser en el Señor, con la persona afín. No solamente que sea creyente, sino que sea la persona que Dios escoge para ti. Y esto tiene que tener un camino, un recorrido. No es a la primera. Ojo. Ni tampoco es echar la suerte como si fuera una lotería o un bingo. Es saber compartir detalles, gustos, especialmente relativo a su relación, su testimonio con el Señor. Aunque pueda coincidir o no con nuestro modelo prefijado, pues todos tenemos un modelo de persona en la mente y a veces el Señor nos cambia el ritmo y decimos, no, pues esta es la persona con la que te conviene estar. Y ese modelo que teníamos se disipa inmediatamente porque hay mucho más de valor delante mía de lo que yo había apreciado en un principio. Y ese es mi testimonio personal. Ni siquiera el matrimonio entre creyentes garantiza el éxito de ese matrimonio, aunque la base común, es verdad, del amor en Cristo y la obediencia a su palabra son elementos eficaces para enderezar el rumbo que en ocasiones podemos perder por nuestros egoísmos y nuestras torpezas. La desobediencia siempre va a traer consecuencias negativas, tiempo al tiempo. Tú me dirás dentro de, oye, he iniciado una relación, llevamos 6 meses y estoy feliz. Juan se equivocaba. Bueno, tiempo al tiempo. Y si me equivoqué, gloria a Dios por ello.
Señor, si ha tenido misericordia, bendito sea su nombre, y te ha traído. Es cierto que esto no es popular, que yo lo esté diciendo hoy, pues resultará, ya hace tiempo que no oíamos hablar de esto y a Juan se le ha antojado hablar hoy, hombre, nos va a amargar la mañana. Pero no es mi intención. Esto viene, si viene de parte de Dios en cuanto a lo que hemos leído en el texto bíblico, independientemente de mis palabras, que son torpes y fuera de lugar, a lo mejor, posiblemente, pero si no es así, habla con Dios. Si quiere quejarte, habla con Él. Yo entiendo que cuando Dios habla es mejor obedecer. Si lo creemos o no lo creemos ya no tiene tanta importancia, pero es mejor obedecer. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no te preocupes, tú obedeces. Y es mucho mejor eso. Dice que era un pequeño pueblo en las montañas al que se accedía por una carretera estrecha que desembocaba en una curva muy peligrosa en la que los conductores solían salirse cayendo por un precipicio. Y eso pasaba todos los días, siempre había 1, 2, 3 muertos. El pueblo, con su alcalde al frente, decidió construir un tanatorio muy coqueto, muy bonito, muy bien preparado, y adquirió unos coches fúnebres muy lujosos, y todo eso para atender al servicio de los difuntos y también de las familias de los difuntos que acudían allí cada día. Bueno, alguien se preguntó, ¿no habría sido mucho mejor poner unas barreras en esa curva y avisar con señales a los automovilistas, señales de peligro para evitar que se cayeran por el precipicio cuando llegaran a la curva? ¿A que sí? Mucho mejor, mucho mejor. Por eso Jaime Fasol, del que cogí este ejemplo, decía, mejor es preparar que reparar. Reflexionemos pues si nuestra amistad con el mundo merece la pena y si esa amistad la podemos compatibilizar con la que debemos tener con Jesús, nuestro Señor y Salvador. La conclusión, decía el autor de Eclesiastés, Salomón, la conclusión cuando todo se ha oído es esta, no es la de Juan, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Así que al Señor sea la gloria. Perdonadme por haberme pasado en el tiempo que pongo este reloj para controlarme y al final no le di al botón. Esta mañana no empecé con buen pie. Bueno, no empezó con buen pie ningún día, es verdad. Pero esta mañana se me olvidó pasar el enlace, se me olvidó el móvil en casa, tuve que volver rápidamente, de que llegase tarde. Por favor, no toméis mis palabras como algo fundamental. Tomad la consideración de la palabra de Dios, que esa es la que alimenta nuestro espíritu, no las mías. Vamos a terminar, no os vayáis porque después cortaremos y daremos algunas noticias. Señor bendito, gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe, nos la haga aplicar a nuestros corazones con su poder, Señor, que nosotros nos dejemos llevar por esa iniciativa. Señor, gracias por avisarnos, gracias por poner señales y barreras en las curvas de nuestra vida, Señor, que la tomamos a veces con mucha velocidad. Señor, gracias por librarnos de caer al precipicio, gracias por poner bajo nuestros pies una peña sólida, fuerte, segura, que es Cristo y su palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, en todo momento. Bendícelo ahora, en esta iglesia local. Y a aquellos que nos escuchan, Señor, aquellos que están conectados a nosotros en estos momentos también, Señor, que bendiga sus vidas y que les haga ver tus propósitos en cada una de ellas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.